Buenos días a todos. Eh, Espero que me estén escuchando. Si quieren, hacemos un pequeño test de prueba. No sé, me comentaron que tenían problemas con el nivel del audio, entonces quería saber si mi voz, si la están escuchando correctamente, si me dan un ok, algunos ahí en el chat. Ok, perfecto. Muchas gracias, Orlando. Bueno, bienvenidos a todos. La idea era contarles un poco, mientras que iniciábamos con el webinar, dejarles un video corriendo para que ustedes hicieran pruebas de audio. Entonces, es una forma como más amable de que ustedes revisen si tenemos todo en orden. Sin embargo, cuando iniciamos el webinar, precisamente tuvimos un pequeño inconveniente con las cámaras, pero creo que ya lo estamos resolviendo. El día de hoy nos está acompañando Juan Carlos de la empresa Avantec en Colombia, quien me va a ayudar en todo el tema de las conexiones. Pues la idea es que dar todo lo que tiene que ver con conexiones en tiempo real, mientras que yo les voy contando un poco sobre lo que está ocurriendo, lo que estamos haciendo con Juan Carlos. Entonces, Juan Carlos, muchas gracias, bienvenido. La idea de hoy es hacer este webinar un poco más ágil, porque el tema, como les digo, es en vivo. Vamos a hacer una conexión en vivo para irles mostrando a ustedes de qué se trata hoy, que es la parte de interconexión de soluciones, de las soluciones de Infinet. Entonces, si tienen preguntas, por favor me las dejan en el chat. En el chat les voy a colocar un par de links con un link donde pueden encontrar los manuales de Infinet y otro link donde hay una información ya de documentación que pueden consultar más adelante. Entonces, iniciamos. Vamos a iniciar el webinar el día de hoy. Em, ok, ya. Están viendo dos imágenes. Yo estoy en el recuadro y Juan Carlos está en este momento al frente de todas las herramientas y toda la parte de eh, equipamiento que tenemos ahí para que lo puedan entender. En este momento sobre la mesa pues tenemos, vamos a ir señalando, tenemos un radio de 19, el cual pues vamos a utilizar como modelo, pero pues la idea es que se utilice cualquier tipo de referencia de Infinet, es exactamente lo mismo. Tenemos un eh, protector de línea que vamos a utilizar para enseñarles a ustedes de qué forma se debe interconectar, los usos que se tienen. Tenemos, en este caso es un inyector AC, pero es muy similar al inyector DC que utilizamos normalmente para eh, las soluciones también DC. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Tenemos una herramienta para hacer toda la parte de ponchado, un par de cables de ejemplo, que la idea es mostrarles un poco cómo es que están funcionando. Y finalmente tenemos en una segunda parte, vamos a tener un XG, que es un equipo que se le puede conectar un GPS para, como les digo, hacerlo más dinámico, que no nos gaste tanto tiempo. Es posible de un GPS en una unidad Pro, R5000 Pro, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer solamente el ejemplo con XG. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, iniciamos. Juan Carlos inicialmente les va a mostrar todo lo que tiene que ver con la conexión del equipo R5000. Entonces, para eso, pues vamos a iniciar con una recomendación y es que en el equipo R5000 vamos a utilizar un conector de plástico en la parte, conector RJ45 de plástico, en la parte que llega al radio. Es importante no conectar ahí el conector metálico. O sea, los conectores metálicos, si quieres mostrarnos uno, ella tienes uno. Los conectores metálicos no se colocan directamente en el radio. Entonces es una recomendación muy importante. Entonces arriba en el radio va el conector plástico y abajo en el inyector pues va el conector metálico. Entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces inicialmente vamos a hacer la parte de ponchado del cable. En este caso estamos, sí, va adelante, yo mientras tanto voy hablando. En este caso vamos a utilizar un cable FTP, SFTP, perdón, es decir, con doble eh, para la parte de conexión
del cable. Entonces, ustedes están viendo que Juan Carlos va haciendo la conexión. Entonces, como les digo, es importante que ustedes siempre utilicen en la parte superior o en la parte donde se coloca se conecta el radio, el conector de plástico, y en la parte de abajo donde está el inyector, vamos a colocar el conector metálico. Entonces él en este momento está haciendo el ponchado. Vamos a dejarlo ponchando mientras que conversamos. Como les decía, la idea de hoy es mostrarles la conexión inicial, que es conectar el radio directamente al inyector, y posteriormente vamos a hacer una conexión de la LPU, que es el equipo que ustedes ven ahí, que es el protector de línea, entre el inyector y la unidad outdoor. Es importante recordar que la LPU, o sea, perdón, yo aquí, este accesorio siempre se debe conectar lo más cercano al radio, porque este accesorio va a permitir la conexión o la protección que viene desde el puerto de Ethernet y que puede entrar por el puerto de Ethernet a la unidad de radio. Entonces, a veces hay inducciones de voltaje en la parte de radio del cable de Ethernet, y eso puede subir a la LPU. Si te saliste de cámara, pues acaso. Entonces ahí está ahorita Juan Carlos. Como les decía, por eso hoy pedí la ayuda de Juan Carlos, porque pues se necesita bastante destreza poder estar conectando y a la vez hablando y explicándoles a ustedes lo que está ocurriendo en este momento. Entonces vamos a hacer la parte de conexión del conector, como les digo, que es el que va hacia la unidad outdoor. Sí. Otro de los elementos que tenemos acá sobre el escritorio es el cable de tierra, eh, que la idea es que sea un AWG número 8 de tipo multifilar o vehicular, también lo llaman flexible. Es recomendable utilizar porque pues ayuda a mejorar la parte de drenaje de las descargas. Entonces, tanto el equipo Infinet, es decir, nuestro radio, tiene en la parte posterior un tornillito de tierra, como la LPU, que también tiene un tornillito de tierra, acá. Ahí es donde debemos conectar ese cable de tierra para llevarlo hasta donde está el barraje de tierra. Entonces ahí está Juan Carlos, fuera de cámara, está luchando contra el conector, contra el cable. Ok. Entonces vamos a hacer la parte de finalización de la conexión. Ok. Entonces la idea es que la parte de drenaje no toque eso lo cortamos y entra el conector plástico. Estás fuera de cámara. Ahí. Y básicamente terminamos de ensamblar la prensa estopa en el radio, y de esa forma ya queda protegido el equipo. Habrá muchos de ustedes que están viendo que lo han hecho muchas veces, pero pues la idea es que las personas que no han estado en ese tipo de instalaciones pues sepan cómo se realiza. Entonces, de esa forma terminamos de hacer la conexión en el radio. La otra punta obviamente va a nuestro inyector, y en el lado inyector, al puertico de Power Out, se coloca el conector metálico, que era lo que estábamos conversando hace un momento. Entonces vamos a colocar este conector, que es el conector metálico, en este lado del equipo. Entonces, por ahora pues no lo vamos a ponchar. Lo siguiente que les vamos a mostrar, entonces digamos que ahí ya es claro, o sea, tenemos el tornillo de tierra, tenemos el conector plástico en la parte y la parte inferior pues va con el conector metálico hacia el inyector. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a explicarles cómo se debe conectar la LPU. Entonces la LPU o el protector de línea se debe conectar a la parte de Ethernet out. Entonces en ese nosotros vamos a hacer la conexión de
los pines. Ahí está Juan Carlos construyendo el conector. Entonces, mientras que él lo hace, yo les voy mostrando. Entonces, un poco más cerca de la cámara, ahí tenemos dos puertos. Uno se llama Ethernet Out, el otro se llama Ethernet In. Y de esa forma nos podemos conectar cada uno de los cables a cada uno de esos puertos. Y tenemos el pin de tierra, el cual nos permite a nosotros hacer la parte de aterrizaje de la unidad. Entonces el Ethernet, ahí en ese caso lo debemos conectar con el conector blindado, tanto de entrada como de salida. Entonces ya Juan Carlos va a terminar. ¿Cómo momento de la vida? La idea era hacerlo en vivo para que ustedes vieran la facilidad que se tiene. Entonces, una vez hacemos la conexión, de esa forma nosotros podemos utilizar el Ethernet Out. El siguiente laboratorio, una vez que Juan Carlos termine esta parte, que vamos a hacer es mostrarles la conexión con dos LPUs. Entonces, cuando yo utilizo dos protectores de línea, es posible ahorrarme el cable de tierra entre los dos protectores de línea. Entonces, esto sería, por ejemplo, si yo quiero bajar un solo cable, entonces bajo un cable SFTP como el que estamos utilizando, y de esa forma yo puedo, entonces vamos a conectarlo. Entonces él ya está terminando. Y ahí ya queda el pincito listo para ser soldado o afirmado ahí. Vamos con ese es el que viene del lado DU, entonces por lo tanto va en el Ethernet Out, exactamente. Esperamos, sabemos de que no se ve muy claro, pero ahí básicamente dice Ethernet Out, muy bien. Y en ese puerto le vamos a conectar, si quieres ponlo más abajo para que se vea. Ahí es donde vamos a conectar el cable que viene del radio. Y así lo tenemos. Aquí es importante resaltar de que debemos colocar esa LPU lo más cercano posible al radio. Si el tram es de 10 centímetros o de 5 centímetros es más que suficiente. Pero aquí pues a manera de ejemplo pues lo dejamos un poquito largo solamente para mostrar cómo quedaría. Entonces, aquí en este momento, así como lo tenemos, necesitaríamos un cable de tierra que salga de acá, de este tornillo, el barraje de tierra, y necesitamos otro cable de tierra que salga de este tornillo hacia el barraje de tierra para hacer el aterrizaje correcto. Es decir, necesitamos dos cables para ilustrarles un poco mejor, un cable que salga de acá y un segundo cable que salga de acá para hacer la parte de aterrizaje. Ahora les vamos a explicar un esquema que sería un esquema sin utilizar el cable de tierra saliendo directamente desde el radio. Entonces la idea es hacer un pequeño jumper, que ya lo hicimos para ahorrar tiempo. Tenemos un pequeño jumper con conectores blindados, ¿sí? Dos conectores blindados a cada lado, saliendo desde la LPU que está conectada directamente al radio hacia la segunda LPU. Entonces ahí básicamente está fuera de cámara. Ahí básicamente estamos ahí. Obviamente no le vamos a poner la prensa estopa para que, pues es algo obvio que hay que ponerle la prensa estopa, pero no lo vamos a hacer. Entonces salimos desde el puerto de Ethernet Out, entramos al puerto de Ethernet In. Yo creo que más lejos. Entonces ahí al Ethernet. Sí, mientras se enfoca. Ahí sí mientras se enfoca, exactamente. Entonces ahí lo conectamos. Y vamos a ponerlo sobre la mesa para explicar el diagrama de conexión. Entonces estamos tratando de dejarlo lo mejor explicado posible, pero es importante que entiendan, a manera de ejemplo lo vamos a hacer con este cable. Entonces el primer tornillo, vamos a hablar del primer tornillo de tierra, que es el tornillo de tierra que va en el radio. Entonces ese tornillo de tierra
ahí conectamos el cable de tierra. Y el segundo tornillo de tierra lo vamos a colocar al, eh, al primer LPU. No sé si lo alcancen a ver, ahí estamos colocándolo del primer LPU. Entonces, en ese LPU vamos a colocar el tornillo de tierra, ¿sí? A partir de ahí, toda la parte de drenaje de tierra va a bajar por el cable de tierra. Entonces, de esa forma, no sé si me están escuchando, quisiera hacer una comprobación si tienen en este momento audio y video. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Gracias, Diana. Entonces, de, entonces, el primer cable de tierra, repetimos, el primer cable de tierra iría desde el conector del radio al conector de la primera LPU. Ahí iría el primer cable de tierra. El segundo cable de tierra eh, iría por el drenaje, que es del cable SFTP, y llegaría a el conector o llegaría a la segundo LPU. El segundo LPU tiene un cable, un conector de tierra, ahí conectaríamos la tierra o el cable de tierra que iría al barraje de tierra. El barraje, en lugar de subir un cable de tierra desde la parte de abajo del barraje de tierra, lo que hacemos es que conectamos la segunda LPU que está abajo al barraje de tierra y por el cable SFTP subimos al segundo LPU y el LPU se conecta por el tornillo al tornillo del radio. Entonces de esa forma yo tengo una opción de bajar datos por el mismo cable SFTP. Como les digo, la recomendación es que utilicen un cable SFTP, o sea, con doble blindaje. Tenemos una pregunta eh, que nos hace Edson y nos dice, ¿qué distancia debe garantizarse entre el radio y la LPU? Como les digo, lo importante es que esté lo más cerca, la primera a esta LPU, la que está conectada directamente al radio, esté lo más cerca posible del radio, pueden ser 5 o 10 centímetros, y lo mismo el cablecito de tierra. Eso en el caso de utilizar una sola LPU. En el caso de utilizar dos LPUs, es la misma filosofía, es tener la LPU lo más cerquita al radio y la distancia entre las dos LPUs pues sería la distancia Ethernet, que sería máximo 100 metros. Entonces es importante tener en cuenta que pues aquí el limitante ya se vuelve la parte de Ethernet. Sin embargo, sería importante no excederse los 30 metros por razones ya de impedancia para que los barrajes de tierra no queden tan lejos de donde está la parte de los tornillos de tierra de los equipos. Entonces, una vez terminamos la segunda LPU, vamos en el Ethernet out, vamos a conectar eh, el inyector y el inyector lo conectamos a la segunda LPU. Entonces, y de esa forma, obviamente, pues a través del inyector yo ya conecto el servicio. Entonces tenemos en este esquema, ¿qué me ahorro? Pues básicamente me ahorro el cable de tierra que baja desde el radio hasta el barraje de tierra y utilizo el mismo cable de SFTP para poder hacer la interconexión. Entonces, vamos a revisar si hay alguna otra pregunta. Poniendo que la tierra que se conecta, la tierra es, suponiendo que la torre es la tierra que se conecta al barraje de tierra, es lo mismo conectar independientemente cada elemento a la torre. Sí, es mucho más aconsejable conectar cada elemento independientemente a la torre, porque pues obviamente es mayor protección. El cable que baja desde el barraje de tierra de una torre normalmente es un 2 ceros, entonces se va a tener menor impedancia. Pero pues una alternativa, si yo no puedo tender el cable de tierra desde el barraje de tierra, pues es utilizar el cable de CFTP. Las distancias del segundo LPU, como les digo, las distancias, digamos que las limita la parte Ethernet, sin embargo, mi recomendación es que no excedan los 30 metros. No por la parte Ethernet, sino por el tema de la distancia del barraje de tierra. Ustedes saben que
muy lejos del barraje de tierra, pues la impedancia hace que básicamente no haya tierra. Entonces, digamos que la limitante en este caso es la tierra. 30 metros es más que suficiente. Pero si digamos exceden los 30 metros, pues ya el limitante sería la parte de Ethernet, que sería más allá de los 30 metros. Entonces ahí ustedes ven que el radio se luz de encendido, gracias, y ahí encendimos el radio con la conexión. Ok, entonces hasta aquí la parte del laboratorio de todo el tema de LPU. Cuándo utilizar una LPU, cuándo utilizar dos LPUs. No sé si están viendo el video o tenemos problemas. Es que aquí en el máster lo veo como congelado. Si me confirman si están viendo el video en este momento. Pantalla negra, sí. Ok. Es que se apagó. Seguramente es que como si tuviera una, como si entrara en inactividad. O sea, como que no entra. Ok. Ya estamos resolviendo. Yo igual estoy. No entiendo es por qué no. Déjame pensar que no está iniciando. ¿Sí? Mire el otro sofá. Ok. Ok, pues me hacen una pregunta mientras que volvemos a tener conexión de la cámara, que no sabemos por qué. Ya volvió. Entonces, mientras que vamos a contestar una pregunta. Ah, bueno, ahí estábamos mostrando que ya el radio encendió. Entonces, me preguntan que si es posible hacer un esquema de la conexión. Eh, sí, sí lo podemos hacer. A utilizar un pequeño tablero. Tenemos marcadores. Así está. Entonces, vamos a tratar de enfocar la cámara en ese lado. Entonces, ya estamos alistando el tablero. Otra pregunta. El cable de Ethernet que sale de la LPU hacia el inyector debe ir en los dos extremos con RJ metálico. Sí, ese cable debe tener conectores metálicos hacia el inyector. Hacia la ODU es el único conector que no debe tener conectores metálicos. Debe ser plástico el que se conecta en la ODU. Se pueden usar dos como mayor protección, pero aparte ahorra cable de tierra desde la primera LPU hasta la barra de tierra que tengas en el site. Sí, la idea es que estamos ya girando la cámara. La idea es que con la segunda LPU, eh, sí, sí, ahí se puede hacer. Con la segunda LPU yo puedo llegar a tener el ahorro del cable de tierra, digamos en condiciones donde el sitio no me permite instalar un cable de tierra. Pero pues en esencia es mucho mayor la protección si yo utilizo eh, cables de tierras independientes y una sola LPU. Pero habrán escenarios donde por en los ductos o en algún tipo de problema que yo tenga o no hay barraje de tierra cerca, entonces yo no puedo utilizar el barraje de tierra del radio, entonces en ese caso yo puedo utilizar dos LPUs y utilizar el mismo cable UTP para traer la tierra por el mismo cable. Como les digo, el cable tiene que ser SFTP. Entonces, voy a hacer el diagrama, vamos a hacer el diagrama de conexión, entonces ahí Juan Carlos me está ayudando. Entonces ahí vamos a colocar la ODU se conecta a la primera LPU, entonces vamos a printar la primera LPU. No, LPU, LPU, no ODU. No, sí, por eso. No, Voy a conectar aquí así para la tierra. no, LPU, esta es la LPU. Eso es lo que tengo que hablar. Eh, Y la otra sí se llama ODU. Esta.
Sí, ahora sí. Em, Básicamente, la ODU se conecta, la tierra de la ODU, el tornillo de tierra se conecta al tornillo de tierra de la LPU. Ajá. De ahí, de la LPU 1, llamémoslo así, ahí, va a salir un cable SFTP, ese es un cable SFTP, hacia la LPU de abajo. Y abajo, en el tornillo de tierra, conectamos ese tornillo de tierra a la tierra, al barraje de tierra que ya tengo ahí en, en mi instalación. Y adicionalmente a eso, obviamente de la LPU sale el cable UTP que voy a llevar al POE, ¿no? Al inyector. Al inyector de... Sale un cable, sí. Entonces ahí hay un cable y ese cable sale al POE. Bueno, en este caso es el POE. Y ya detrás del POE, pues yo ya conecto el switch que tenga, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el esquema de conexión que tendríamos para la parte de utilizar dos LPUs. Como les digo, es una opción. La distancia Ethernet del SFTP entre la LP1 y la LP2 tiene restricción. La única restricción es Ethernet, es decir, no debe superar todo más de 100 metros, pero mi recomendación es que la LP1 y la LPU2 no estén más allá de 30 metros, es algo más de experiencia, porque cuando yo excedo los 30 metros la impedancia es muy alta y en ese caso pues la tierra no es muy efectiva. Entonces digamos ahí nuestra recomendación entre la LP1, llamémosla de arriba de LP1, y la de abajo de LP2, pues no debe exceder los 30 metros, ¿cierto? Esa es la recomendación que tenemos. Entonces, ustedes pueden utilizar una sola LPU. En el caso de utilizar una sola LPU, acuérdense de aterrizar la ODU y aterrizar independiente al barraje de tierra y también tratar de no exceder los 30 metros. Y si no tienen posibilidades de bajar el cable de tierra desde la ODU, pues pueden utilizar el esquema de las dos LPUs que estamos hablando, que estamos mostrando acá, para hacer esa conexión. Ahora por último, ya para finalizar el tema, vamos a mostrar rápidamente un equipo XG. No, yo creo que movamos esto acá. Entonces vamos a mostrarles un equipo XG. Sí, sí, la cámara está para acá. Entonces vamos a hacer un... Vamos a volver la cámara, gracias. Vamos a volver la cámara y vamos a mostrar el equipo XG con una unidad de GPS. Entonces, como les digo, tenemos dos opciones. Tenemos una opción con los R5000 que tienen la unidad de GPS y también tenemos la opción de GPS con las unidades XG. La conexión es muy similar. La única diferencia es que los GPS de las unidades Pro son activos, es decir, hay que energizarlos, mientras que las unidades de las unidades XG pues son pasivas, simplemente es una antena que amplifica la señal de GPS. Entonces démosle la vuelta. Vamos a mostrar aquí en este caso la solución XG. Aquí hay un puerto. En ese puerto hacemos la conexión de la antena de GPS. Tenemos un jumper tipo N que va desde el radio hasta la antena. La antena tiene en la parte de abajo un conector tipo N también.
y de esa forma conecta la antena GPS. ¿Para qué utilizamos el GPS de sincronización? Básicamente para que todos los radios transmitan y reciban simultáneamente y de esa forma disminuir la autointerferencia. Sin embargo, algo importante que deben tener en cuenta es que tener GPS no significa que no va a haber, simplemente se reducen las bandas de guarda, es decir, las frecuencias van a estar un poco más cerca una de otra. Pero el hecho de tener GPS no va a significar que no voy a tener interferencia. Otra de las cosas importantes en el caso de la familia R5000 Pro es que se necesita tener el firmware de TDMA, utilizar la opción de GPS. No sé si tengan preguntas sobre esa parte, es algo muy sencillo que tenemos para utilizar. Aquí les voy a pasar dos links. Un primer link aquí en el chat. Esta es la wiki, manuales de la solución de radio. Y un segundo link donde tenemos la parte de documentación en la parte de Infinite Wireless Academy. Entonces les recomiendo que le den una ojeada, ahí hay mucha documentación técnica de cómo hacemos toda esa parte de conexión. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, la pueden colocar en el chat. Y si no, pues yo creo que fue importante por el día de hoy. La idea era mostrarles un poco rápidamente el tipo de conexión y la forma en que se puede hacer. Y les agradecemos mucho la asistencia y la participación que hoy tuvieron. Entonces, agradecerle también a Juan Carlos por toda la ayuda que han tenido. Entonces, vamos a hacerle una última revisión, ¿no? No vemos preguntas. Eh, entonces, vamos a dar por terminado el webinar. De verdad, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos el tiempo que nos entregaron el día de hoy y esperamos de que haya sido pues, bastante interesante el tema.